Queríamos comenzar a invitar, para que te acompañe también en este tiempo, a Olga Casado, que ha escrito un ensayo interesantísimo que se llama El terrorismo, la guerra y la paz, explicado con principios de coaching sistémico. Habla un poco de la fundamentación, sigue un poco de filosofía, antropología. En fin, vamos a debatirlo un poco con ella. Genial. Olga, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Olga, qué sorprendidos nos quedamos cuando empezamos a abordar su obra. Claro, porque de guerra, de paz, de terrorismo han hablado antropólogos, sociólogos, pero desde el coaching sistémico nos sorprendió enormemente. ¿Cuál es la relación o las metáforas que se pueden establecer, los paralelismos? Bueno, pues mira, os cuento, porque de hecho se unen aquí dos abordajes. Uno de ellos es, digamos, el pensamiento sistémico puro y duro, y otro que yo pretendía en esta obra, que como veis es una obra muy sintética y que estoy trabajando en un desarrollo un poco más amplio. Otra perspectiva era decir, bueno, pues desde mi trabajo como coach, es qué pautas se pueden dar para de alguna manera abordar este tema de la guerra, ¿no? Que es un poco el enfoque del coaching. Cómo abordar el objetivo de manera que, porque al final el tema de la guerra es algo que nos preocupa mucho, que estamos oyendo mensajes ahí fuera, llevamos con una guerra que es la guerra en Siria años, estamos con todo el tema del fundamentalismo, del terrorismo y demás, que al final pues es una información que tenemos ahí en la mente que de alguna manera nos tiene preocupados, ¿no? Entonces yo quería abordar aquí dos enfoques. Uno de ellos, pensamiento sistémico, es decir, vamos a ir a los fundamentos, a las raíces como sistema, sí. Y luego por otro lado, pues estas pautas, por así decirlo, que desde una perspectiva del coaching pues nos pueden llevar a entender que no estamos solos del todo, es decir, que podemos tener herramientas, siquiera no para la guerra en lo macro, pues sí para nosotros lidiar con nuestras pequeñas guerras a nivel estar interno. En paz, ¿no? Por lo exactamente, o sea, a nivel interno, porque la guerra al final, desde una perspectiva sistémica, comienza en los fundamentos de lo que somos a nivel sistémico, y ya el individuo es un sistema en sí mismo, y además una composición de múltiples sistemas organizados, pues si queremos, a partir de lo neurológico, ¿no? Un sistema nervioso que da órdenes al resto, ¿vale? Entonces yo quería ir un poco a esos fundamentos para poder entender que bueno, que también tenemos herramientas, y de hecho a nivel, pues ya que tenemos ahí una socióloga, a nivel sociológico, ha habido claros ejemplos en la India, en Sudáfrica, etcétera, donde se han movido masas desde la paz y se han logrado grandes cosas desde la paz, ¿no? Era un poco el enfoque hacia el que yo quería llevar esta obra. De ahí que una sistémico y el tema del coaching como, bueno, pues qué herramientas, recursos podemos poner en marcha para un objetivo que de alguna manera pues podemos abordar. Ya. En la parte más esperanzadora, a lo mejor, en la personal, en la que a lo mejor nos resulta un poco más controlable. Bueno, con límites también está esto de cambia tú y cambiará tu entorno, cambiará el mundo. Bueno, y de hecho, fijaros que yo el ensayo lo abro con esa cita de alguna manera, ¿no? De la paz es el camino. Y por otro lado, bueno, pues sí quiero apuntar que es que mi obra toda, a nivel literario, siempre trato de poner ese punto de esperanza, porque si no yo diría que es que apaga y vámonos. Pero es que además soy una firme convencida de que en nuestro cambio está el cambio del mundo, el cambio de la humanidad. Evidentemente hay cambios que no vamos a ver en las cifras grandes, ¿no? En lo macro, pero sí podemos ver cambios en nuestro entorno inmediatamente en las relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro, lo que pasa es que nos preguntábamos justo al principio del programa, que es una pregunta para hacer, no sé si a antropólogos, a psicólogos, ¿no? ¿Hasta qué punto es endémico el mal de la violencia en el ser humano, ¿no? ¿Hasta qué punto lo llevamos tan dentro que es imposible de erradicar, por mucho que lo trabajemos, ¿no? Bueno, ese precisamente es uno de los puntos de inicio del ensayo, porque efectivamente lo podemos llamar endémico, lo podemos llamar sistémico, lo podemos llamar orgánico. Al final está efectivamente en las fibras de lo humano. Yo creo que estamos muy unidos estamos totalmente hundidos o indisolublemente a esto que es cósmico, ¿no? De alguna manera. Si al final la operativa de los sistemas se produce porque se establece un diálogo, al final es un intercambio constante de información. Como os decía antes, al final somos caminos neuronales por los que fluye una información que da órdenes que al final ejecutamos. Eso sucede, digamos, en la vida, en lo orgánico, sucede de manera automática y sin que nada se subleve a nada. O sea, dentro, digamos, del sistema orgánico en el que estamos inmersos y del que somos parte, pues no es imaginable pensar que un sistema se rebele contra otro y le haga la guerra. O
sea, entendemos que todo tiende hasta un punto al crecimiento, al desarrollo, y a partir de ahí comienza la destrucción para que nazca nueva vida. Ya. ¿Qué le sucede a lo humano? Que eso le genera conflicto, nos genera conflicto. Somos lo único vivo que necesitamos esta continuidad, ¿no? de lo que es la vida o de lo que ponemos en marcha. Me da igual que sea una organización, por ejemplo, a nivel económico, que evidentemente pues queremos que se mantenga y que dure en el tiempo, que lo que es la propia vida, ¿no? La muerte es un tema que nos asusta. Entonces, la cuestión es, nosotros somos los únicos que necesitamos sujetar, y eso nos genera un conflicto adicional al vivir. No sé si me explico un poco lo que Sí, quiero decir. vamos de lo personal a lo social, bailando ahí, ¿verdad? En esta danza, ¿no? de conceptos, pero antes nuestra socióloga Teresa nos habló del terrorismo como una forma más de guerra, además bastante presente en nuestros días, y también se toca el asunto del terrorismo en su obra, Olga, y se cuestiona su posible fundamento ético, si es que existe. ¿Cómo entenderíamos esto? Claro, bueno, yo estoy de acuerdo, hola Teresa, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo en que el terrorismo es una forma de guerra. Lo que pasa es que yo creo que a nivel político es muy interesante llamar al terrorismo y distanciarlo de la guerra como algo éticamente aceptable. Es decir, cuando hay un contexto normalizado en el que, oiga, ustedes nos estamos haciendo la guerra, pues no hablamos de terrorismo, cuando al final el terrorismo es una práctica de terror. Fijaros si están viviendo en Siria terror la población siria, y es una guerra supuestamente normalizada donde se pretende llegar a un entente de paz. Bueno, yo creo que esto es un retruécano político que también se da en contextos económicos y demás, en el que hay cierta confusión. Yo creo que el terrorismo efectivamente es una forma de guerra, y en cuanto a la pregunta sobre los fundamentos éticos, la cuestión es si entramos, por ejemplo, en este tema que nos preocupa tanto del fundamentalismo islamista y el terrorismo, bueno, pues se está llevando a cabo cuando un señor se inmola o en fin, lo que acaba de suceder, por ejemplo, en el aeropuerto de Zaventem y demás. La cuestión es, estos señores, ¿hasta qué punto no ven también violadas, atacadas sus esquemas de vida, sus formas de vida? Entonces, desde esa perspectiva, ellos han sido víctimas también de un posible terrorismo en cuanto a ver su modelo de vida, que es muy religioso, como sabemos, que es muy espiritual. Cierto que a su estilo no han podido ver un ataque continuado en nuestro modelo democrático, que debemos hacer extensivo en el mundo. Esa es la pregunta un poco retórica y muy filosófica, evidentemente, a la que yo quería llevar este debate. O sea, ¿se puede hablar realmente en el terrorismo de ética? Se puede decir que ciertos comportamientos son éticos y ciertos no, o ciertas acciones bélicas son éticas y ciertas no. ¿Qué contexto regula eso, no? ¿O qué normalización regula eso? Bueno, apasionante el asunto de reflexionar sobre este asunto. Ya digo, mezclando temas psicológicos, antropológicos, sociológicos, ¿no? Y sobre todo visto desde el coaching sistémico, ¿no? Analizado ahí en ese ensayo. Enhorabuena, Olga, y gracias por compartir con nosotros tus pensamientos esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias. Saludos. Un abrazo. Adiós.